Bueno, le damos la bienvenida del Comité de la Sociedad de Diabetología, el Comité de Enfermería, a todos los participantes. Hoy tenemos la participación de la gente de Medcor, del laboratorio Medcor, que tenemos a Alejandra Francavilla y a Carol Zapp. Ellas van a ser las encargadas de ponernos a tono, vamos a decir, con lo que es la nueva bomba que está ingresando por el Fondo Nacional de Recursos, ¿sí? El sistema NanoTouch Care. Y bueno, después las preguntas las dejamos para el final, ¿sí? Todas las dudas que tengas se las podemos hacer a las chicas. Y bueno, cuando quieras, Carol, comenzar, arrancamos. Dale, Ale. Bueno, buenas noches. Este es el sistema, como dice Adri, Nanotouch Care de Metru, que está compuesto por la bomba parche, que es esta que está por acá, el monitoreo continuo de glucosa, una app en el celular y alternativo puedes usar un PDM, que es un gestor que viene incluido en el kit que te entrega. La base de la bomba es este pedacito de por acá blanco, que es la parte reutilizable que hay que guardar, no hay que tirarlo. Y este es el reservorio parche, que es el descartable, que tiene una batería intrínseca, se reemplaza cada 3 días y este en particular tiene una capacidad para 200 unidades de insulina. Próximamente también vamos a tener algo similar, pero también más grande, de 300 unidades de insulina para pacientes que utilicen más cantidad por día, que tengan dosis altas. Este es el monitoreo continuo que tiene un transmisor que es reutilizable y se carga. Hay que cargarlo cada vez que me cambio un sensor, hay que poner a cargar el transmisor. El sensor dura aproximadamente entre 10 y 14 días y ambos, tanto la bomba como el monitoreo continuo, son sumergibles. Este, em, o sea que el paciente se puede bañar, puede nadar en la piscina, en el mar, y puede estar sumergida la bomba hasta 60 minutos. Las lecturas del sensor son cada 2 minutos y no requiere una calibración obligatoria. Simplemente cuando lo que se recomienda es cuando el paciente se despierta a la mañana en ayunas, haga una verificación con capilar para ver de que esté funcionando bien y con eso arrancar el día, digamos, todos en la misma página, digamos. Cuando el médico hace el requerimiento, más que nada a los pacientes del fondo, la cantidad de sensores que nosotros entregamos para lo que es el kit mensual son 3 unidades de sensores, porque cada uno dura entre 10 y 14 días, entonces para estar cubiertos full el mes se entregan 3 unidades y 10 reservorios, porque cada reservorio eh, dura 3 días. Esa sería la cantidad a poner en el formulario. La distancia entre la bomba y el celular, como máximo, es de 4 metros y el sensor, digamos, el monitoreo continuo con el celular es de 10 metros para que no pierdan conexión. Bueno, nosotros tenemos como protocolo una capacitación que es de 3 días, tres clases, digamos, que bueno, acá tenemos a nuestra educadora estrella, que es Carol, que les va a contar un poquito cómo es la dinámica de educación y cómo son los pasos. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Carol y bueno, vamos a arrancar un poquito conversando cómo es el camino hacia la automatización y vamos a ir tocando cada parte de este camino hacia llegar, digamos, a la última función y la más novedosa que tiene el sistema. Bien, nosotros partimos, una vez que nos llega la solicitud del fondo, partimos haciendo 3 capacitaciones. La primera está más vinculada
a lo que tiene que ver con la bomba de parche propiamente dicha y a la aplicación del celular o al PDM, dependiendo de lo que decida utilizar el paciente. La segunda está más vinculada al monitoreo continuo de glucosa y la última la hacemos un repaso general y les explicamos cómo funciona lo que es el modo automático. Una vez que el paciente finalice las capacitaciones, agendamos una fecha de colocación con el cuerpo médico y partimos de lo que es un modo manual. En este modo manual lo que vamos a hacer es la configuración del sistema, ¿tá? Se va a basar en esta configuración del sistema que vamos a configurar un patrón basal, vamos a configurar la calculadora de bolo, alarmas y alertas y la suspensión predictiva por glucosa baja. Una vez pasadas las 48 horas a 7 días, según lo que indica el cuerpo médico, es que vamos a poder pasar al modo automático, a este sistema híbrido de asa cerrada, en el cual van a empezar a aparecer lo que son las autobasales y los autobolos de corrección, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero este modo automático tiene requisitos para poder ingresar, como por ejemplo, necesita el paciente una dosis diaria total mayor a 10 unidades por día, un peso mayor a 22 kilos y vamos a tener que definir un target glucémico al cual el sistema va a apuntar a lo largo del tiempo, que puede ser 100, 110 o 120. Una vez pasados los 30, 60 días que el paciente ya está en este modo automático y que el sistema ya comenzó a recabar información y ya tiene mucha información, es que podemos activar la función de AutoMeal, que es este anuncio de comidas que a través del cual el paciente simplemente diciéndole al sistema que va a desayunar, almorzar, cenar o consumir un snack, el sistema mismo va a infundir la cantidad de insulina necesaria. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar el requerimiento de insulina? Lo que vamos a hacer es, hacemos por un lado una reducción del 25% de la dosis diaria total actual del paciente y también hacemos el peso actual del paciente por 0,6. Sobre eso nosotros hacemos un promedio y obviamente basados en el monitoreo continuo de glucosa, de la información que tengamos del paciente y teniendo en consideración también la dosis diaria total actual del paciente, es que se va a tomar una decisión sobre cuál requerimiento se va a utilizar, si la reducción, la cuenta por peso actual o realmente vamos a utilizar el requerimiento reducido. Este requerimiento reducido nos va a servir como punto de partida para hacer, por un lado, 50% para la dosis basal total de esta configuración para el modo manual, que lo vamos a dividir entre 24 horas para tener el índice basal por hora y el otro 50% va a ser para lo que es el bolo. También de este requerimiento reducido de insulina vamos a obtener el factor de sensibilidad a la insulina y el ratio insulina-carbohidrato, que también son parámetros que nos pide el sistema para nosotros hacer bien la configuración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar nosotros para realizar una cosa no menor? Nosotros lo que hacemos es realizamos los cálculos y se los hacemos llegar al cuerpo médico y ahí es que el cuerpo médico termina de decidir cuál qué parte de la configuración vamos a utilizar o si hay que modificar algo. Así nosotros tenemos ese protocolo ya armado para el día de la colocación, pedirle la firma al cuerpo médico. Dicho esto, ¿qué vamos a necesitar para hacer la colocación de la bomba de parche? Bien, vamos a necesitar, por un lado, la aplicación EasyPatch o el PDM, cualquiera de los dos dispositivos que se quiera utilizar, un reservorio de parche, alcohol y algodón, obviamente la base de la bomba e insulina de acción rápida. Dentro de las insulinas de acción rápida, puede ser tanto en vial como en lapicera, no hay ningún problema de utilizar cualquiera de los dos. Puede ser Humalog, Fiasp, Novorapid o Apidra. Y lo que vamos a hacer primero es avisarle a la aplicación o al PDM. Esto está más enfocado a la aplicación porque en realidad la imagen de la aplicación es más linda la visual, pero con el PDM se siguen exactamente los mismos pasos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es poner suministrar insulina y que vamos a añadir un nuevo parche. Y ahí el sistema lo que va a hacer es irnos indicando qué es lo que vamos a tener que ir haciendo. Entonces, el primer paso que vamos a hacer, vamos a conectar la cabecita de la bomba al reservorio de parche y escuchar que va a hacer 4 pitidos. Una vez hecho esto, vamos a cargar insulina en la jeringa y tenemos un paso muy importante que es sacar el aire del reservorio. Los reservorios vienen con aire residual, entonces nosotros necesitamos sacarlo para así reducir el riesgo de que pueda generarse algún tipo de oclusión.
Una vez que sacamos el aire, vamos a sacar todo el aire que quede dentro de la jeringa, bien, asegurarnos que no quede ninguna burbuja, y ahí sí procedemos a rellenar el reservorio. La imagen va a cambiar automáticamente, va a pasar de ser esta la imagen a ser esta que dice cebar, y vamos a arrancar con el proceso de cebado. Para esto tiene como una puntita hacia arriba blanca que nosotros la vamos a apretar hacia la mitad hasta donde haga el tope con el bloqueo de seguridad, que es este transparente que podemos ver acá, y vamos a comenzar el proceso de cebado, que lleva como mucho entre 3 a 4 minutos. En ese momento que arranca el proceso de cebado, nosotros lo que siempre recomendamos es que ya se vaya decidiendo una zona de colocación y se vaya poniendo alcohol y algodón para que esté seco al momento que tengamos que hacer la colocación de la bomba de insulina. Las zonas de colocación pueden ser, la podemos colocar en brazos o muslos, la vamos a colocar de manera vertical con la cabecita de la bomba hacia abajo, y de forma horizontal la podemos colocar en abdomen, en cadera, en la parte baja de la espalda o en las nalgas. Es importante tener en cuenta que el paciente tiene que tener suficiente grasa subcutánea para colocar la bomba de insulina en el lugar donde la vamos a colocar. Obviamente es importante ir rotando las zonas de infusión y también tener en consideración que sea una zona que le sea cómoda al paciente, bien, como por ejemplo podría ser incómodo que se lo coloque en la línea del cinturón porque por ahí le aprieta, entonces hay que buscar una zona estratégica y ir rotando. Importante también que si vamos a colocar el sensor y la bomba de parche en el mismo brazo, tienen que estar a una distancia mínima de 2,5 centímetros. Entonces, ya pasó el proceso de cebado y el sistema, como les comentaba anteriormente, nos va a ir avisando cuáles son los pasos que tenemos que seguir, que ir siguiendo. Entonces, vamos a sacar el botoncito de seguridad y vamos a sacar los adhesivos y directamente colocar la bomba en la zona que ya habíamos decidido. Vamos a apretar el botoncito de la aguja, vamos a poner continuar y se va a activar el parche. También, ¿qué más podemos configurar? La función de una basal temporal. Bien, en este modo manual todavía no tenemos para utilizar el modo de ejercicio. Entonces, por ejemplo, la función basal temporal se puede utilizar cuando el paciente va a realizar actividad física. Podemos dejar una basal temporal preconfigurada o mismo el paciente la puede configurar en el momento y la puede establecer hasta por 24 horas con incrementos de 30 minutos, y lo puede hacer a través de porcentaje frente al patrón basal que nosotros estemos utilizando, o puede seleccionar el flujo que quiere que se le vaya infundiendo al paciente. Nuestro gran aliado, tanto para el modo manual como para el modo automático, es la calculadora de bolo, que la vamos a utilizar para ingresar los hidratos de carbono que vamos a consumir o mismo para corregir valores de glucosa. Bien, ¿cómo se va a utilizar la calculadora de bolo? El paciente va a ir al menú principal, suministrar insulina, calculadora de bolo. El valor que nos figura acá es el valor que marca el sensor. Y acá mismo, donde dice carbohidratos, el paciente va a ingresar la cantidad de carbohidratos a ingerir. Es importante que el paciente anuncie el bolo previo a la ingesta. Unos 15 minutos aproximadamente estaría bien. Entonces, ¿qué va a hacer la calculadora de bolo? Con la información que nosotros le habíamos cargado previamente, va a hacer los cálculos necesarios para sugerir una cantidad de insulina a administrar, obviamente teniendo en cuenta también lo que es la insulina activa. Es decir, si el paciente tiene insulina activa en ese momento, lo que va a hacer el sistema va a ser restar esa insulina activa para no administrar insulina de más. Luego el paciente lo que va a hacer es seleccionar, estando en el modo manual, qué tipo de bolo quiere administrar. Si quiere administrar un bolo normal, que se va a administrar toda la insulina de una sola vez, puede administrar lo que es un bolo extendido también, hasta por un periodo de 8 horas, o puede administrar un bolo combinado en el cual el paciente va a determinar qué porcentaje queremos que se infunda a través de un bolo normal y qué porcentaje y en qué tiempo queremos que se infunda a través de un bolo extendido. Entonces ahí, una vez que el paciente decida qué tipo de bolo va a querer suministrar, el sistema le va a decir, le va a preguntar si está seguro que desea suministrar ese bolo y va a tener que deslizar para suministrar el bolo.
y el círculo va a cambiar según de la forma en la cual el paciente vaya a administrar ese bolo. También lo otro que tenemos en el modo manual es que el paciente puede decidir cuánta insulina se quiere administrar y administrarlo a través de un bolo normal. Simplemente lo que va a hacer es, en vez de tocar la calculadora de bolo, va a ir a bolo manual y va a pedirle a la bomba de insulina que le administre esa cantidad de insulina y nuevamente va a tener que deslizar para poder suministrar ese bolo. El paciente va a poder suspender y reanudar la infusión de insulina en el momento que lo desee hacer, si lo cree necesario. Bien, y si tiene un bolo en progreso, el paciente va a poder decidir si quiere suspender, perdón, solo el bolo o si quiere suspender absolutamente toda la infusión de insulina, es decir, la basal y el bolo. Al momento de reanudar, lo mismo, lo puede reanudar en el momento que crea necesario. Bien, va a tener que deslizar para reanudar y es importante destacar que si en ese momento el paciente se está administrando alguna basal temporal o un bolo combinado o extendido, ese mismo no se va a poder recuperar. Es decir, cuando vuelva a la infusión de insulina, cuando reanude el sistema, no se van a poder recuperar. Solo lo único que va a volver va a ser el patrón basal que nosotros tenemos configurado anteriormente. En lo que tiene que ver con las medidas de seguridad, lo que se distingue dentro de Medtrum son por un lado las alertas y por el otro lado tenemos lo que son las alarmas. Las alertas se van a activar por condiciones que pueden requerir nuestra atención, pero no son tan potencialmente graves como si lo pueden ser las alarmas. Entonces, cuando nos salta una alerta, lo que vamos a tener que hacer es marcar como que la vimos para que no siga sonando. A diferencia de las alarmas que tenemos de prioridad media y de prioridad alta, sí se van a disparar por condiciones que pueden ser potencialmente graves, ahora las vamos a ver, pero el paciente seguramente tenga que tomar algún tipo de acción más que simplemente responder a la alerta haciendo clic. ¿Qué tipo de alarmas nos podemos encontrar? Una oclusión detectada, un error en el parche, una batería de parche agotada o que el parche se pudo haber desactivado. Entonces, ante cualquiera de estas, la respuesta va a ser que el paciente se va a tener que cambiar el parche porque la bomba no va a estar infundiendo insulina. Bien, siempre que el círculo esté en rojo, significa que el parche no está infundiendo insulina. En rojo o en gris. En gris en realidad significa que el parche está desactivado. Y ya sabemos cómo colocar, ahora vamos a saber cómo retiramos el parche. Lo primero y lo más importante es desactivar el parche de la aplicación o del PDM, porque si nosotros no lo desactivamos, el sistema cree que nosotros seguimos, o sea, que el sistema sigue infundiendo insulina cuando no es así y es insulina que va a quedar después como insulina activa y va a complicar luego las medidas del tratamiento. Entonces, mismo en la caja donde vienen los 10 reservorios, viene una herramienta pequeña de extracción que lo que vamos a hacer es que con esa herramienta vamos a ponerla acá en este agujerito negro que queda y se va a retraer la aguja y ahí vamos a sacar el parche por completo. Luego lo que vamos a hacer es que nosotros necesitamos descartar el parche que estábamos utilizando y quedarnos con la base de la bomba. Entonces vamos a quebrar la solapita que viene acá y vamos a separarlos. El parche lo vamos a descartar y la cabecita de la bomba la vamos a reutilizar. Es muy importante que los pacientes miren los conectores que tenemos acá porque pueden presentar algún tipo de mugre o de decoloración. Entonces, en ese caso, se puede limpiar con un hisopo, con alcohol o algodón y esperar que se seque al aire libre. Los cuidados que tenemos que tener con la bomba de parche son muchos, no utilizar, por ejemplo, ningún limpiador doméstico ni ningún producto químico, no utilizar ningún tipo de secador para secarlo luego de limpiarlo. Con respecto a lo que tiene que ver con el rango de temperatura de funcionamiento, funciona entre 5 a 40 grados, bien, y es muy importante destacarles a los pacientes que no debemos exponer el sistema a la luz solar directa durante periodos prolongados, también por un tema de que no nos olvidemos que el reservorio contiene insulina, entonces no queremos dañar ninguna de las dos cosas. Y por último, pero no menos importante, ante cualquier estudio de rayos X, resonancia, tomografía computarizada, el sistema sí se puede ver afectado.
Entonces, lo que se recomienda y lo que los pacientes deben hacer es desconectarse por completo del sistema, es decir, sacarse tanto el monitoreo continuo de glucosa como la bomba de parche, hacerse el procedimiento que se tengan que hacer y luego utilizar un nuevo parche y un nuevo sensor para continuar con el tratamiento. Con lo que tiene que ver con el monitoreo continuo de glucosa, como comentaba Alejandra anteriormente, tenemos por un lado el sensor de glucosa, que es la parte descartable, el transmisor, que viene con su cable de carga, y la aplicación del celular EasyPatch, o también podemos utilizar el PDM, dependiendo lo que decida utilizar el paciente. En este caso, las zonas de aplicación del sensor para los adultos es únicamente en la parte posterior de los brazos y se debe colocar de forma vertical, y para niños se puede colocar tanto en la parte posterior de los brazos como en la parte superior de los glúteos, y lo tenemos que hacer de manera horizontal. Como les comenté anteriormente, si lo vamos a colocar ambas partes del sistema en el mismo brazo, tienen que tener una distancia mínima y obviamente evitar zonas de la piel que puedan tener algún tipo de irritación o alguna cicatriz, y también nos tenemos que asegurar que el área no tenga ningún tipo de loción corporal, ningún tipo de crema, porque lo que queremos es la mejor adherencia para tanto el sensor como la bomba de parche. Entonces, ¿cómo vamos a colocar en este caso el sensor? Lo primero que vamos a hacer es agarrar el sensor que viene con su aplicador y vamos a quebrar esta lengüetita gris que tenemos por acá, y luego vamos a sacar los adhesivos, colocarlo en la zona donde nos vamos a colocar el sensor y mantener por unos 10 segundos aproximadamente la presión, y vamos a soltar un poquito y ahí sí vamos a apretar el botoncito gris y vamos a extraer el aplicador. Va a haber quedado el sensor colocado y lo que vamos a tener que hacer es colocar el transmisor. Es muy importante que el día de la colocación, nosotros igual hacemos acuerdo a los pacientes, pero que tengan cargado el transmisor bien, porque si el transmisor se llega a quedar sin batería porque el paciente no lo cargó, va a tener que hacer un cambio de sensor de manera anterior a lo que lo tendría que haber hecho. Entonces cabe la posibilidad de que el paciente pierda un sensor de los que le corresponden durante el mes. Una vez que nosotros conectamos el transmisor al sensor, la luz tiene una lucecita verde que va a parpadear 3 veces, y luego, para confirmar que la conexión fue exitosa, va a parpadear unas 6 veces más. Una vez colocado todo el monitoreo continuo de glucosa, lo que vamos a hacer es ir al menú principal, poner CGM, conectar sensor, y vamos a escanear el código QR que aparece atrás de la cajita donde viene el sensor, y va a iniciar lo que es el proceso de calentamiento o warm-up, que dura menos de una hora, dura alrededor de unos 40 minutos, y una vez finalizado este periodo de calentamiento, el sistema va a darnos las lecturas de glucosa. ¿Cómo vamos a retirar el sensor? Lo mismo, vamos a tener que desconectar el sensor, vamos a quitar la almohadilla del monitoreo continuo de glucosa por completo y quebrar el sensor. Separamos lo que es el sensor del transmisor. Es importante nuevamente que los pacientes verifiquen el tema de los conectores, y va a poner a cargar el transmisor. Bien, el transmisor, cuando lo ponen a cargar, va a empezar a prender una lucecita verde. Cuando esa lucecita verde se apague por completo, significa que el transmisor ya tiene la carga completa. ¿Cuándo tenemos que calibrar el sensor? Obviamente, siempre que los síntomas no coincidan con los valores que nos arroja el sensor, es muy importante que calibren, y nosotros lo que recomendamos es que los pacientes verifiquen por lo menos una vez al día la glucosa con capilar, y en caso de ser necesario, obviamente que realicen la calibración. La diferencia aceptable entre capilar y el sensor es de más o menos 20 miligramos por decilitro. Quiere decir, 20 más o mayor a 20 hacia arriba o hacia abajo, el paciente va a tener que realizar una calibración. Otra de las cosas que vamos a hacer el día de la colocación va a ser marcar lo que son los límites de glucosa, que nos van a desprender luego en lo que son las alertas de glucosa. Los límites de glucosa los vamos a marcar de esta manera. En la parte de Easy Loop vamos a ir a las alertas de glucosa, a los límites de glucosa, y los vamos a marcar acá,
y luego vamos a dejar activas todas las alarmas y el paciente tiene la posibilidad de cambiarle los tonos a todas las alarmas que quiera en el momento que lo desee hacer. Lo que tiene que ver con la función de suspensión predictiva por glucosa baja tiene por objetivo brindar protección frente a las hipoglucemias y tenemos dos tipos de suspensión. Una es sobre el límite bajo, es decir, sobre el límite bajo que nosotros dejamos establecido en la parte de los límites de glucosa. Cuando cruce ese límite, la bomba va a dejar de infundir insulina, o lo podemos hacer que sea predictivo. ¿Cuán predictivo va a ser? Bien, lo que va a suceder es que frente al límite bajo que nosotros hayamos marcado, cuando la glucosa se encuentre dentro de 70 miligramos por decilitro por encima del límite inferior, y sumado a eso, el sistema predice que la glucosa va a caer dentro de 15 miligramos por decilitro por encima del límite inferior, en el tiempo que nosotros hayamos establecido, que en general lo ponemos media hora, la bomba va a dejar de infundir insulina de manera automática. Luego, para la reanudación de la infusión de insulina, tenemos tres formas diferentes. Por un lado, va a haber una reanudación automática luego de 2 horas de que esta función estuvo activa, es decir, luego de 2 horas que se suspendió la glucosa, va a reanudar de manera automática. Bien, la otra opción es que se cumpla que la glucosa esté 15 miligramos por decilitro por encima del límite inferior y que se proyecte que la glucosa va a alcanzar un valor de 30 miligramos por decilitro sobre el límite inferior en la siguiente media hora. Si se cumplen estas condiciones, va a reanudar automáticamente antes de las 2 horas, o la otra opción que puede suceder es que el paciente desee reanudar de manera manual. Cuando se activa esta función, el paciente lo va a saber en el modo manual, bien, porque el sistema le va a avisar y va a tener un circulito rojo alrededor, como les mostré anteriormente en las alertas, en las alarmas, perdón. Alertas que podemos encontrar vinculadas con el monitoreo continuo de glucosa, una batería baja del transmisor o una batería agotada del transmisor, un fallo en el sensor, un sensor perdido. Bien, son ese tipo de alertas que, como podrán darse cuenta, en realidad son bien diferentes a las acciones que tenemos que tomar cuando sucede una alarma. Obviamente, en caso de fallo del sensor, el paciente lo que va a tener que hacer es cambiarse el sensor. Lo otro que tiene Medtrum son estas plataformas, estos sitios web que se llaman EasyView Pro e EasyView Personal, bien, donde vamos a poder ver todos los reportes del paciente y los vamos a poder monitorizar en tiempo real también al paciente a través de este sitio web, siempre y cuando el paciente esté conectado a una red Wi-Fi o tenga datos móviles en el teléfono. Lo otro que no les comenté es que también hay una aplicación que se llama Easy Follow, bien, que es para padres o cuidadores o personas que quieran seguir el tratamiento del paciente. También la pueden descargar en sus celulares y pedirle solicitud a los pacientes para seguir con el tratamiento. Desde esta aplicación de Easy Follow, quien tenga al paciente no va a poder suministrar ningún bolo, simplemente lo que puede hacer es seguir el tratamiento del paciente. Entonces, esta es una descarga de datos del EasyView cuando el paciente está en modo manual. Lo que nosotros podemos ver en la parte superior, bien, es la gráfica de la glucosa y en la parte inferior de insulina. Entonces, vemos una insulina basal estandarizada, bien, por rangos horarios. Así es como se va a ver la suspensión predictiva por glucosa baja. Ven que en este caso, por ejemplo, el paciente no llega al límite inferior, no llega a una hipoglucemia y es debido a que se activó la suspensión predictiva por glucosa baja y se dejó de infundir insulina. Y lo otro que vamos a poder ver también son los bolos tanto por comida, como es en este caso, que nosotros acá donde dice eventos podemos ver cuántos carbohidratos ingresó el paciente, o también podemos ver lo que son los bolos por corrección, que los vamos a ver de esta manera, sin el cuadradito verde con el número de hidratos de carbono. Eso significa que fue una corrección. Estas gotitas, cuando está la gotita llena que podemos ver acá, significa que el paciente realizó una calibración, bien, como es en estos casos, y en los casos que hay una gotita que está vacía, es que el paciente utilizó la lectura del sensor.
¿Cómo va a trabajar el modo automático? Ya pasadas las 48 horas a 7 días, nosotros vamos a activar este modo automático y esta es una descarga de datos del modo automático, donde en la parte superior volvemos a ver la gráfica de la glucosa y en la parte inferior la gráfica de la insulina. Entonces, dentro de la gráfica de la glucosa, lo que vamos a ver de diferente es este simbolito que está acá, que en este caso marca 110, que nos avisa cuál es el target glucémico que nosotros seleccionamos. Si seleccionamos un paciente 120, acá nos va a figurar 120. Y en la parte inferior vamos a ver la autobasal, que es esta en verde que podemos ver acá, como por momentos es mayor, bien, y como por momentos puede ser hasta que deje de infundir insulina, que el ajuste va a ser acorde a las lecturas del sensor y al historial de administración de insulina, obviamente teniendo en consideración el target glucémico, en este caso, por ejemplo, 110. Y lo otro que vamos a ver en el modo automático son los autobolos de corrección que van a funcionar en conjunto con la basal para lograr mantener los niveles de glucosa estables y se va a activar cuando la basal no sea suficiente. Y es esta celeste que podemos ver acá. Estos celestes son autobolos de corrección y esto azul son los mismos bolos por comida que se administraron a los pacientes. Para que el paciente ingrese al modo automático, como les comentaba anteriormente, que tenía ciertos requisitos, nos va a pedir el modo automático, bien que nosotros seleccionemos el target glucémico, el peso actual del paciente y la dosis diaria total de insulina que requiere el paciente. Lo otro que nos aparece cuando entramos al modo automático es el modo de ejercicio. ¿Qué es lo que va a hacer el modo de ejercicio? Va a utilizar un objetivo glucémico más elevado durante el tiempo que nosotros lo programemos. Se recomienda que anuncie la actividad física entre 1 a 2 horas antes de comenzar la actividad física, porque con esto lo que vamos a lograr es que el sistema deje de infundir tanta insulina y que el paciente pueda comenzar la actividad física con menos insulina activa. Obviamente estamos hablando de ejercicios que pueden tender a la hipoglucemia, como por ejemplo son actividades aeróbicas. Importante que el paciente finalice la actividad física en el momento que termina de hacer la actividad física o como mucho 30 minutos después de terminar la actividad, finaliza el anuncio de ejercicio. Recuerdan que estuvimos hablando hace un ratito de la suspensión predictiva por glucosa baja, bien, que estaba en el modo manual. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros entramos en el modo automático? El sistema si bien va a funcionar y va a suspender la infusión de insulina, no va a avisar como si lo hace en el modo de inicio. Bien, en el modo de inicio, en caso de que ocurra la suspensión, al paciente le va a aparecer en la pantalla de esta manera, a diferencia del modo automático, que si el sistema no considera necesario administrar insulina, simplemente deja de administrar, pero al paciente la leyenda que le va a aparecer va a ser el circulito en verde. Entonces, en este sentido, tenemos que prestar un poco más de atención y darle un poco de confianza también al sistema que va a suspender la infusión de insulina en caso de ser necesario. Como recomendaciones generales para lo que tiene que ver con el modo automático, es importante que los pacientes utilicen el glucómetro para verificar la glucosa por lo menos una vez al día, porque no nos olvidemos que al ser un sistema híbrido de asa cerrada, lo que va a tener en cuenta el sistema para infundir insulina son las lecturas de glucosa que tenga del sensor. Bien, entonces, si no coinciden las lecturas del sensor con el valor que nos dé capilar, puede ser que se esté infundiendo insulina de más o insulina de menos. Sigue siendo importante anticipar el bolo previo a las comidas y en caso que el paciente se haya olvidado de administrar el bolo, porque es algo que puede pasar, bien, si pasó menos de media hora desde que el paciente inició la comida, se recomienda ingresar la mitad de los hidratos de carbono a través de la calculadora de bolo y dejar que el sistema actúe con los autobolos de corrección. Si pasó más tiempo, es decir, si pasó más de media hora, lo que se recomienda es controlar la glucemia y, de ser necesario, aplicar un bolo de corrección. Bien, el paciente va a poner 0 en la calculadora de bolo, es decir, va a ingresar 0 hidratos de carbono a la calculadora de bolo y el sistema le va a sugerir cuántas unidades de insulina se tiene que dar para corregir ese nivel de glucosa.
Importante también no engañar al sistema ingresando hidratos de carbono falsos o anunciando una comida con el fin de corregir un nivel alto de glucosa, porque no nos podemos olvidar que el paciente está en el modo automático, pero luego, si lo desea, va a poder pasar al modo automil. Entonces, si nosotros empezamos a engañar al sistema, el sistema se va a empezar a confundir y luego para activar la función de automil va a ser mucho más complicado que el paciente lo pueda utilizar de manera correcta. Bien. Y por último, también destacar que en caso de que el paciente no se recomienda que lo haga, pero en caso de que lo haga, siempre nosotros nos gusta recordarles a los pacientes que si se quiere dar una inyección de forma externa, de manera manual, debe desactivar el modo automático durante al menos 3 o 4 horas. Desactiva el modo automático, suspende la infusión de insulina y espera un rato hasta que, digamos, esa insulina haya tenido su pico de acción. Puede suceder que al paciente se le salga del modo automático, bien, por 3 motivos. Uno, cuando no tenemos lectura del sensor por más de 3 horas, se va a salir del modo automático. Si se administró una cantidad máxima de insulina o si se administró muy poca insulina. Ante cualquiera de estas 3 opciones, el paciente va a poder ingresar de manera casi que directa a el modo automático. Bien, va a pasar de estar en el modo automático, sucede cualquiera de estas 3 situaciones, pasa al modo manual. El paciente puede reingresar al modo automático de manera instantánea, pero nosotros lo que les recomendamos a los pacientes es que en caso de que se haya salido del modo automático porque se administró mucha insulina o muy poca insulina, antes de volver a activar el modo automático, que se comuniquen con nosotros y nosotros con el cuerpo médico, porque hay que evaluar a ver cuál fue el motivo por el cual se administró tanta insulina o tan poca insulina. Y por último, para charlar un poquito de esta función del automil, bien, que es el anuncio de comidas, tiene por objetivo reducir la carga mental de que el paciente esté constantemente contando los hidratos de carbono. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece? Nos ofrece opción de desayuno, almuerzo y cena entre 20 a 80 gramos de hidratos de carbono y un snack entre 5 a 20 gramos de hidratos de carbono. Dependiendo la cantidad de hidratos de carbono y el momento del día en el que el paciente va a consumir el alimento, es que va a anunciar este tiempo de comida. Si el paciente va a consumir más de 80 gramos de hidrato de carbono, sí se recomienda que utilice la calculadora de bolo, y si va a consumir menos de 5 gramos de hidratos de carbono, no se recomienda que lo anuncie. Durante todo el anuncio de comida, que ahora vamos a ver el periodo de tiempo que dura, tanto la administración basal como los autobolos de corrección permanecen activos para asegurar el control de la glucosa. Entonces vamos a tener los bolos de corrección del automil con los bolos de autocorrección del modo automático normal y la insulina basal. Bien, entonces es como que tenemos más foco en esta ventana que se va a abrir. Entonces, ¿cuánta insulina es que se va a infundir? Va a depender de lo que decida el algoritmo, bien, según el target glucémico que nosotros seteamos, el ratio insulina-carbohidrato que aprendió a lo largo del tiempo el sistema y el historial de ingestas del paciente. Y lo va a hacer en un periodo de 3 horas, bien, va a administrar un primer bolo en la primera media hora que se va a completar en las siguientes 2 horas y media, teniendo en cuenta la glucosa y la tendencia de glucosa. Como podemos ver en este caso, bien, el paciente anuncia la comida, hay como un bolo más grande y luego podemos ver los bolos más pequeños del automil. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al utilizar el automil? Que el anuncio anticipado de las comidas sigue siendo súper importante. Bien, que no se recomienda anunciar más de un automil en el lapso de 1 hora. Si pasó más de 1 hora, no hay ningún problema. Lo que vamos a lograr es que se abra más esa ventana que hablábamos recién, que tiene una ventana de 3 horas. Bien, y en caso de que el paciente se haya olvidado de anunciar el bolo y pasó menos de media hora desde el inicio de la comida, el paciente puede utilizar la calculadora de bolo e ingresar la mitad de los hidratos de carbono que va a consumir. ¿Qué cambios va a notar el paciente entre las dos pantallas? El único cambio principal que va a notar es que nosotros en el modo automático vemos que acá nos dice bolus y se nos va a abrir directamente la calculadora de bolo. A diferencia de cuando nosotros iniciamos con el automil, que nos va a aparecer actividad. Y dentro de actividad lo que vamos a poder ver es el desayuno, el almuerzo, la cena o el snack,
el anuncio de ejercicio y la calculadora de bolo en caso de que el paciente la quiera utilizar. Acá podemos ver un reporte diario de un paciente que está utilizando el Automil. Bien, un target glucémico podemos acá ver que es de 100. Acá vemos la gráfica de la glucosa, acá podemos ver, por ejemplo, una calibración y que el paciente anuncia un Automil de desayuno, luego anuncia un Automil de almuerzo, bien, luego anuncia otro desayuno porque fue la merienda, bien, y fue una merienda que fue mayor a lo que corresponde un snack, que va de 5 a 20 gramos de hidrato de carbono, y luego anuncia una cena. La gran duda es, ¿el paciente puede utilizar, si utiliza el Automil, tiene que utilizar únicamente el Automil? No, el paciente puede utilizar al mismo tiempo la calculadora de bolo y el Automil. Obviamente, cuanto más use el paciente el Automil, más, digamos, se va a aceitar el sistema en cuánta insulina infundir dependiendo el tiempo de comida que anuncie y el momento del día que sea. Entonces, ¿qué factores va a tener en cuenta la calculadora de bolo? Va a tener en cuenta los factores, los parámetros que nosotros le configuramos al principio en el modo manual, bien, que se van a seguir utilizando en el modo automático y que van a seguirse utilizando cuando active el Automil si usamos la calculadora de bolo. Entonces, tiene en cuenta el ratio que configuramos, el factor de sensibilidad a la insulina, el target glucémico que nosotros le pusimos a la calculadora de bolo y obviamente el tiempo que tiene de insulina activa. A diferencia del Automil, ¿qué es lo que va a hacer el Automil? El Automil va a utilizar el ratio insulina-carbohidrato que aprendió y lo coteja con el ratio insulina-carbohidrato que tiene configurado, bien, pero toma la decisión el sistema mismo de cuánto, de cuál es ese ratio, va a tener en cuenta obviamente el tiempo de la insulina activa y va a utilizar como objetivo glucémico el target glucémico que nosotros configuramos para ingresar al modo automático. Es decir, este valor que a nosotros nos figura acá, por ejemplo, en este caso es 110, bien, que en realidad si nosotros utilizamos la calculadora de bolo, dependiendo del valor que nosotros le hayamos puesto de objetivo a la calculadora de bolo, es el que va a tener en cuenta cuando la utilicemos. Entonces, en este caso, ¿qué podemos ver? Que el paciente acá utiliza el calculador de bolo, acá utiliza el Automil, vuelve a utilizar el Automil y por la noche utiliza la calculadora de bolo. Y eso sería todo de la capacitación del día de hoy. Vi que habían algunos chats, no sé si hay preguntas, si alguien tiene alguna duda. Bueno, yo y justo quisiera hacer una consulta con respecto a lo que puso Alejandra. Le puso sin quitarse el parche, suspender de salir del automático en caso de una hiperglicemia. Al suspender y no quitarse el parche, eso es importantísimo que sepan manejarse ellos. En hiperglicemia, ¿a partir de cuánto generalmente en este lapso que ustedes están, se les ha indicado que suspendan y para poder administrarse ya sea con jeringa o con lapicera, o sea, usando un plan B? No, no está recomendado que se lo quiten, pero así todo, si lo quieren hacer, porque sucede, la recomendación es que no se quiten el parche, sí que salgan del modo automático y que suspendan la infusión por la bomba, porque si no van a tener la inyección y la infusión basal, suponete, de la bomba. Sí, No es sí, pero ¿a recomendación partir de de cuánto Metrum. de la hiperglicemia? Por ejemplo, en el caso de los chicos, que sabemos que el fondo autoriza a partir de los 2 años el uso de la bomba, por el fondo desde los 2 años hasta los 21 años inclusive. No es que cuando cumplió 21 años, eso tiene que quedar bien claro, que cuando cumplió 21 años ya no puede usar más la bomba, sino que es hasta 21 años, antes de cumplir los 22 se puede hacer el trámite si cumple con el requisito. ¿Tienen Sí, experiencia de que hayan experiencia hecho de qué, de perdón. experiencia en cuanto al desactivar y administrarse en una hiperglicemia con lapicera o No, jeringa? no ¿No? es lo normal. Lo normal es aplicarse un bolo de corrección en el caso que estén en hiperglucemia. O sea, se meten en la calculadora de bolo, ponen cero carbohidratos y la calculadora de bolo le va a proponer una cantidad de insulina a asignarse para cubrir
esa hiperglucemia. Así sería, digamos, lo recomendado es eso, que utilicen la infusora, digamos, la bomba que tienen colocada. Y Ok. Carol ahí Otra, se puede desplayar. Otra consulta, porque hoy es el momento, chicos, de hacer las consultas. En caso de una cirugía, ¿qué recomendaciones para el uso de la bomba durante una cirugía que dure menos de 2 horas, por ejemplo? Entra con la bomba, va a depender del diabetólogo, del endocrinólogo, obviamente, No, eso va a pero depender mucho de cada paciente, de qué tipo de operación sea. Hay que evaluarlo puntualmente, con cada paciente y cada médico tratante. ok. Es común que se pueda ocurrir algún tipo de obstrucción porque la gente a veces, muchas veces puede consultar, se me obstruyó, porque claro, se dan cuenta cuando el perfil glicémico empieza, o sea, la glicemia se empieza a descompensar. ¿Puede ocurrir eso, que haya algún tipo de obstrucción? Sí, hay casos de oclusiones, mucho menos que con la otra bomba, porque como tiene una cánula rígida de acero quirúrgico, no es flexible, eso reduce mucho las oclusiones, pero sí puede haber, sobre todo si el paciente se coloca el dispositivo en zonas donde ya tiene irritaciones o lipodistrofia, entonces puede llegar a suceder, sí, que se dé bolos y que no le baje la glucosa. Y bueno, y ahí lo que tiene que hacer es quitarse el parche y colocarse uno nuevo en otra Ujú. zona Una de las cosas que vi en el grupo de bombistas, justamente de de la bombista. Metrum, bueno, es que han consultado, por ejemplo, cuando recién se inician, ¿tá? En el uso de la bomba, los padres preguntan cómo es el trámite que les ha dificultado en la primera vez, por ejemplo, tener acceso a los insumos. Saben que les entrega el fondo, pero como que les cuesta un poco el contacto, cómo El, seguir la vía. los médicos que son los prescriptores están súper al tanto del tema. Hay un trámite que se hace al mes, o sea, el primer mes está cubierto porque los insumos se le entregan junto con la colocación. Después hay un trámite que tienen que hacer al mes, que eso lo hacen junto con el médico, con el diabetólogo, y después de ese mes, por los próximos 3 meses, la entrega es mensual y es automatizada por el fondo. Ujú. Te va a volver a pedir información y otro trámite al mes número 4 y así sucesivamente, este, por los controles que hace el fondo de continuidad del Sí, tratamiento y sí, sí, demás. sí. Si que Sí, es al mes, a los 4 meses y después que eso, será al eso año. es muy similar, digamos, a lo que viene sucediendo Que con la otra bomba también. está Es perfecto. similar, no cambió. Está. Una cosa, en cuanto quién tiene que cargar eso, generalmente los médicos piden o pueden pedir que algún parche, algún pod de más por imprevistos o algo, ¿no? O No, se por pide imprevistos justo. no. Los spots se piden, los parches se piden, eh, son 10 y solamente se entregan de más cuando el consumo del paciente para esos 3 días supera las 200 unidades. Claro, sí, Pero sí. parches por las dudas, no te los cubre el fondo, ¿no? Sí, Y nosotros podemos vender por afuera. otra consulta, se estima más o menos, ya sabemos que del Congreso de la TTD, ahora del 2026 ya salió la de 300 unidades y Sí, ya la vamos a tener el acá. sensor más pequeño. ¿Se estima en cuánto tiempo? ¿Un año, dos No, el años? sensor no hay fecha todavía, porque no se está comercializando por el momento en Latinoamérica. Sí. Pero la de 300 sí ya está, es inminente. Ya la van a agregar a la página del fondo y está la importación realizada, en pocos días ya va a llegar. Eso es muy importante en el caso de los adolescentes, ¿no? Que usan muchas dosis de Sí, 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 insulina. sí, Es muy importante. totalmente. Y Sí, 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 otra cosa a lo estamos destacar es viendo. que la bomba es muy pequeña, que pesa 22 gramos. Es muy 22 Sí, 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 pequeña, es gramos. es muy importantísimo, Carol, chiquitita. eso porque ayuda mucho para todos los chicos, ¿no? Para la adhesión y el tema de la Sí. portabilidad, sí es una de las cosas súper destacables de la bomba. La Acá, portabilidad y también el automil. El automil, cuando logran, digamos, llegar a esa instancia de 40 a 50 días, sí. digamos, en el modo automático y poder pasar al automil, de liberarse, de contar carbohidratos, todo por cada ingesta que van a hacer, los que realmente se apegan a ese tipo de anuncios,
la pasan bomba, porque Una consulta que realiza Mariana, en caso de falla del sensor o pérdida del mismo, ¿quién cubre? En caso de que sea una falla del sensor, que aparezca fallo, queda cubierto por la garantía. En caso de que al paciente se le pierda, la realidad es que no No hay cubre. cobertura, digamos. Habría que hablar con el fondo a ver si el fondo puede contribuir para que el paciente pueda conseguir otro transmisor o otra cabeza de la bomba. Pero no tiene Sí, yo, garantía en caso de pérdida. tú en una de las presentaciones pusiste cuando marcó fallo y yo he visto que han fallado algunos a los 10 días, que no llega a lo máximo del sensor que está la programación. Exacto, nosotros, es por eso que nosotros lo que hacemos es entregar dentro de los insumos, entregamos 3 al mes, considerando que cada uno dura 10 días. Si bien de Medtrum nos comunican que duran entre 10 a 14 días, hay muchos pacientes que les dura los 14 días, hay otros que se lo cambian el día 13. En realidad, el beneficio, digamos, que puede tener el paciente si le dura los 14 días es que va a ir sumando días y va a poder como generarse un stock. Pero la realidad es que si el paciente se cambia el sensor cada 10 días, funciona bien y le da perfecto la cantidad de sensores que se entregan por mes. ¿Recomiendan algún tipo de adhesivo para que no se le despegue el pod o alguna cosa? Eso está muy bueno también, porque eso es importante, que muchas veces sí, consultan qué sobre tipo de todo también parches. si van a nadar o a meterse en el mar, Sí. está bueno que se pongan un parche tipo Tegaderm, que es ese transparente bien finito que se usa en Bien. hospitalario, para protegerla, porque fíjate que la base de la bomba dura 4 años y tiene unos conectores que son de metal y demás, Ujú. necesita cierto cuidado. Después también en los niños que son deportistas, lo que se recomienda, por ejemplo, en el sensor es utilizar esas vendas tipo Cinta. Coban, Sí. eh, para un manotazo que no se lo arranquen y demás, cosas normales. Sí, 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 toda la protección que se puedan poner viene bien. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta para hacer. A ver ahí, Diana, sí, a ver, capaz que más arriba. En el caso de embarazadas, todavía no tenemos experiencia acá en Uruguay y nosotros que hablamos mucho también con Argentina, que ellos están trabajando con esta bomba desde el Ujú. 2023, tampoco han colocado una bomba Metrum en una embarazada. Lo que sí se recomienda, que yo lo hablé ya bastante con el Hospital de Clínicas, con la doctora Sofía Sacone, eh, es que las pacientes, si pueden planificar el embarazo y colocarse la bomba antes de quedar Antes. embarazadas, es mucho mejor porque ya conocen el funcionamiento, el algoritmo ya conoce a esa paciente y es lo más recomendable, lo ideal, ¿no? Claro, lo ideal es programar el embarazo y ahí ya colocarse la bomba. Seguramente Sí, en también por realidad, un tema perdón, de lo que es el objetivo glucémico en el modo automático, bien que nosotros tenemos 100, 110 y 120, es probable que para las embarazadas no sea lo ideal, entonces lo tengan que usar en el modo manual, que tampoco es tan complejo, es simplemente, digamos, la insulina basal, estandarizarla bien en el rango horario y la paciente en realidad lo que va a tener que hacer es suministrarse los bolos por comida y por corrección. y Bueno, muy obviamente bien. una diabetóloga que digamos que esté bien ducha con el tema de Con el embarazadas. manejo. Sí, Obvio. con el manejo, no, y el tema de cómo setearla la bomba para seguir a esa paciente que tiene diferentes requerimientos, depende del trimestre en el que se encuentre. Perfecto. Bueno, quería avisarles a todos que va a quedar grabado en la página YouTube de la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay, la presentación de las chicas de Metrum. Y en primer lugar agradecer la participación de Alejandra y Carol y a Gracias. todos por haber participado en este webinar que ha sido muy importante para todos. Y bueno.